Cuando uno alaba al Señor con letras que, que te dicen lo que el Señor es, te recuerda, estas letras recuerdan lo que deberíamos tener nosotros permanentemente en nuestra cabeza. ¿Quién es el Señor? ¿Qué hace el Señor? Es como, me imagino cuando se estaba formando la iglesia en el primer tiempo, ¿no? Que los apóstoles iban dejando lugar porque estaban desapareciendo, muchos de ellos martirizados, y tuvieron que escribir sus enseñanzas, así se fueron formando los credos. Y esto que hemos cantado hoy han sido credos realmente, cosas que creemos, y es bueno recordar las cosas que creemos, porque cuando estemos en problemas, no es lo que sintamos, es lo que creamos lo que nos va a sostener. No es por emociones, es por convicciones. La vida cristiana es por convicción. Y reflexionaba cuando cantábamos el nombre de Jesús. El nombre tiene mucho significado, bíblicamente, pero también cuando se le asigna un nombre a Jesús, se le asigna un nombre que tiene autoridad, un nombre que tiene poder. Nos han tocado algunos episodios en Cali, viajando hace poco, recuerdo, Patricia se acordará otro, en la playa, en Miami Beach, que nos ha tocado lidiar con espíritus manifestados. Entonces uno sostiene un espíritu, ¿no es cierto? Digamos, lo hace quedar quietito para que no haga escándalo, ni lío, ni nada por el estilo, ¿eh? Pero recién cuando la persona confiesa el nombre de Jesús es cuando queda liberada. No puede haber liberación sin Jesucristo. Y el nombre de Jesús tiene poder. Cuando estén me recuerdo Nelson Ned. ¿Recuerdan Nelson Ned? Pequeño gigante de la canción. Era un enanito cantante muy famoso. Bueno, vos estabas en Carolina del Norte en esa época. No, pero era secular, pero muy famoso brasilero. Debería decir, pero quedaría un chiste malo, a la altura de Roberto Carlos, pero no es así, porque este era bajito. ¿Recuerdan el día que entró a Elim de la mano conmigo? Me dijo, hermano Esteban, llévame de la mano. Y parecíamos novios por la compra roja, así, caminando conmigo, porque tenía dificultad. Pero Nelson Ned tenía una canción, ahora sí está con el Señor, pero tenía una canción que llama El nombre es Jesús. Dice, ¿cuál es el nombre que usted va a pronunciar? Dice, no es María, ni es José, no es Moisés, ni es Josué, su nombre es Jesús. Una canción preciosa. ¿Cuál es el nombre que vas a pronunciar cuando estés en dificultad? El nombre tiene poder. Bueno, muy bien. Qué introducción. Un abrazo a los que están allí. María Teresa, Eduardo, Gunther, lindo no verte, pero saber que estás con nosotros nos hace bien. Iba a preguntar qué pasaba que Gunther no se conectaba. Hoy tuvimos más resistencia en el Zoom, pero ya vamos a ir mejorando. El domingo que viene va a seguir, está regresando el pastor Eduardo de Argentina, está en Argentina hasta el próximo sábado y va a estar regresando, pero el domingo que viene, aunque nos acompañe Eduardo, va a predicar Richie, va a continuar sobre el libro de Romanos. Aclaro, el domingo pasado yo prediqué sobre los Romanos 10 y 11, porque el 10 era muy corto, aunque en las redes lo pusieron solo como 11, abordamos el capítulo 10 y 11. Probablemente hoy toque solamente el 12. Patricia estamos felices. Patricia está en Nueva Jersey con sus nietos que ya se mudaron acá, y mañana me voy yo. Voy a estar allí hasta el 4 de octubre con ella, así que por 2 domingos estaré conectándome y faltando. Tengo una actividad en Nueva York a fin de mes, pero aprovecho y una actividad de una cumbre de liderazgo y que todos los años asisto, pero aprovecho y voy a ir unos días antes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos compartir
y podemos rescatar tesoros de esta palabra, Señor, que es poderosa también, es dinámica, tiene poder. Enséñanos hoy a sacar tesoros de acá. Enséñanos, Señor, a poder transformar nuestra vida, a ser traspasados por tu palabra, Señor, y pensar qué podemos tomar que nos sirva para esta semana, para este día, para mi futuro, para nuestro futuro. Gracias, Señor. Enséñanos a caminar a través de la palabra en el nombre de Jesús, con todo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, voy a leer. Siempre me pongo en lugar, y ahora que es tan acogedor esto aquí, dice la hermana Dinora, ¿no es cierto? Que es acogedor el lugar que tenemos. Vamos a leer la carta de los Romanos, capítulo 12, como quizás la leyó la iglesia. Había llegado carta de Pablo. Y Pablo nos instaba y los instaba a hacer sacrificios vivos. Dice Pablo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, lo ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Así pues, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, y actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Wow. Si pudiéramos decir esto, sacrificios vivos, cosas que tomamos. El amor nos permite ser sacrificios vivos. No podemos ser sacrificios vivos sin amor. Estas son conclusiones mías. Pero el apóstol va y habla de la unidad, del servicio, del cuerpo. Tampoco podemos ser sacrificios únicos. No podemos ser sacrificios que vivan solos.
Me basta conmigo, me doy yo y tengo la relación con el Señor. El Señor nos ha puesto en un laboratorio llamado iglesia, en un lugar donde todos nos mejoramos, todos nos necesitamos. Y es importante promover la unidad en el amor. Sin amor no voy a poder ser unido a mis hermanos. El apóstol nos dice que hay un poder transformador del Evangelio a través de la conducta cristiana. Toda esta última sección que empezamos a ver hoy, del 12 al 16 de Romanos, es importante porque nos da principios generales y aplicaciones específicas de lo que es vivir el Evangelio. El Evangelio no solamente proporciona la salvación, sino que proporciona poder para vivir esa vida cambiada. Escuchen esto, hermanos. Cristo no puede ser nuestro Salvador sin ser también nuestro Señor, sin ser también nuestro guía. Porque hay muchos que buscan la salvación solamente y se quedan cortos. Porque la vida cristiana es mucho más que la salvación. La salvación es el arranque. Acá el apóstol nos está diciendo, seamos sacrificios, un llamado básico, pero integral para responder a esa misericordia de Dios, a esa multifacética misericordia de Dios. Cuando el original lo habla, es una palabra plural en griego. Tomen en cuenta las misericordias de Dios. Aquí en el español se pone en singular. Pero la misericordia abarca todas las esferas de la gracia de Dios. Abarca todo lo bueno que es Dios, todo lo justo que es Dios, todo lo grande que es Dios, todo lo poderoso que es Dios. Y todo eso resumido en su misericordia para con nosotros. Entonces, no podemos pretender ser sacrificios sin tomarla en cuenta la misericordia de Dios. Y entonces ahora dice, tomando en cuenta esa misericordia, tomando en cuenta lo que Dios es, no lo que vos necesitas, lo que Dios es. Alabo a Dios, esto que nos decía Erma hoy a la mañana es tan importante. Alabo no por lo que yo siento, alabo por lo que Él es. Y eso me hace sentir mejor. Entonces, tomando en cuenta esa misericordia, ofrezco mi cuerpo, mi mente, mi espíritu como sacrificio vivo, como sacrificio santo, como sacrificio agradable a Dios. Y este llamado que hace Pablo empieza a hablar de una vida transformada y ahí nos va dando todo lo que para él sigue. Dice, no se amolden. Es fácil amoldarse, sobre todo cuando las cosas van bien, ¿sabes? Es fácil llegar a un statu quo y pensar que uno ya no necesita nada. Pero amoldarse al mundo actual es una manera de quedarnos cortos. Pablo dice, hay más, hay mucho más. No nos amoldemos. Dice, seamos transformados. Y para ser transformados tengo que renovar mi mente. No solamente el cuerpo físico, toda la persona, toda la totalidad. ¿Para qué? Para involucrarnos en este mundo que nos rodea, viviendo y transmitiendo esa gracia de Dios que nos hizo a nosotros, por gracia el Señor, nos hizo cristianos vivos. Cristianos espiritualmente vivos. Tu espíritu tiene que ser diferente al espíritu del mundo. Se te tiene que notar, se me tiene que notar. Esa es una adoración verdadera y apropiada. Una adoración de personas pensantes, que reconocen que Dios ha hecho todo por nosotros. Y entonces ahora dice, y así, transformado, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Ah, pero pastor, yo no estoy viviendo en esta esfera, no veo cosas buenas, no veo cosas agradables, no veo perfección a mi alrededor, porque lo estás viendo con los ojos del presente. Pero si lo ves con los ojos de Dios, si lo ves con los ojos de Jesús, si lo ves con los ojos de lo que Dios está haciendo en tu vida, vas a comprobar
que la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Y adorar a Dios no se limita solamente a venir los domingos a la mañana acá, es un hecho de toda la vida. En mi trabajo adoro a Dios. Dice, por la gracia, gracia es don, talento, por la gracia que se me ha dado le digo a todos ustedes. El apóstol dice que él había recibido una medida de gracia, había recibido gracia, y entonces siente decirnos, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino piense con moderación. Pero fíjense esto, mucha gente usa este versículo para decir, humillate, viví abajo. No, lo que el apóstol te dice es, no pienses más de lo que sos. Pero no te está diciendo, pensá menos de lo que sos. Sos una persona valiosa para el Señor. Y tenés que respetar ese valor que Dios te da, sin irte más arriba. No tener un concepto más alto no significa tener un concepto más bajo. Y muchos lo confunden. Muchos piensan que o estoy arriba o estoy abajo. No, con moderación. Y después dice, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, y acá empieza. Si yo tengo la medida suficiente en la fe que el Señor me dio y creo hasta donde pienso de mí con moderación, voy a haber lugar para los demás. Si yo pienso de mí con arrogancia, todos ustedes van a estar sobrando. Yo puedo solo. Pero si pienso de mí con moderación, voy a decir, yo sí necesito a mis hermanos. Y no es casual que de una cosa pase a la otra, porque desde pensar con moderación pasa, cada uno de nosotros es miembro de un cuerpo con muchos miembros. El servicio humilde requiere un servicio sin, ¿cómo decirte?, sin un ego exacerbado, sin una mente que piense demasiado en sí misma y que pueda reconocer los dones de los demás. Porque así como se me dio a mí, se le dio a ustedes. A cada uno de nosotros, dice, se nos dio un grado de fe. A cada creyente tiene un don, una gracia. La palabra don y la palabra gracia en griego son similares y sugiere, en este contexto, que los dones que usan los creyentes para edificar a la comunidad son el producto de la gracia de Dios. Tengo don porque Dios me lo dio, no porque yo lo merecía, no porque yo me lo gané, no porque lo estudié. Es una gracia que el Señor me da para beneficio de otros. Y ahí es donde Pablo lo aplica al cuerpo. Y entonces dice que hagamos de acuerdo a esa gracia. Hay gente que tiene el don de profecía y dice que lo ejerzan. Úselo en proporción de su fe. Sean diestros en eso. Yo recuerdo hace muchos años el pastor Juan José Churrarín, que fluía mucho en el don profético. Don profético no es adivinación, don profético es también entender la palabra, entender los tiempos, entender lo que Dios está diciendo a una persona en particular y poder llevar, no para dirigir a esa persona o al arrepentimiento o a la seguridad de que Dios tiene algo importante para ella. El pastor Juan José, cuando se enteró, después de un viaje que hizo cuando yo estaba en Editorial Vida, me dice: Esteban, percibí que tenés un don profético, habla con Orville. Fíjense, pongan el don profético siempre en la autoridad de una autoridad espiritual, no loquitos que andan sueltos tirando palabras por ahí. Dice, habla con Orville y que él te ayude a profundizar en ese don, porque creo que podés fluir en eso. Y así lo hice, así lo hice. Y el Señor me ha dado gracia con la palabra, por ejemplo. Yo soy un pastor nuevo, escúchenme, me convertí al Señor en 1996, 95. Y me llamaron al pastorado, me reconocieron el pastorado en el año 2000. O
soy un pastor nuevo, pero creo que el Señor me ha dado una gracia con la palabra de Dios y tengo que trabajar, profundizar en eso. Entonces dice, si es el de profecía, que lo use en proporción. Si es el de prestar un servicio, que lo preste, no se queden con lo que Dios les dio, denlo. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que anime. Si es el de socorrer, que socorran. Si es que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija. Si es el de mostrar compasión, que lo haga. Y ahora viene el vínculo perfecto y vuelve y habla del amor. Y dice, el amor debe ser sincero. Para que el amor en acción sea un sacrificio a Dios, tiene que ser sincero. Y empieza dando una serie de mandatos bien rápidos. Pablo insta a tener un amor sincero, tanto a sus hermanos en la fe como con los incrédulos. Amor, no una emoción sin dirección, sino una orientación moral, un valor que yo asumo porque el Rey me lo pide, porque Dios me ama, yo puedo amar. Y ese valor tengo que llevarlo a los demás. Dice, ámense unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose. El mismo Señor Jesús modela esta actitud de la honra, del respeto. Dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor, y subrayé esto, con el fervor que da el Espíritu. Me encanta Frank cómo dirige los servicios. Yo no sé si ustedes se dan cuenta cómo fluye en el Espíritu. Y hoy la palabra que nos trajo fue preciosa, sencilla. Una palabra puede ser profunda. La sencillez, la simpleza es una virtud. El fervor del Espíritu. Hermanos, el Espíritu nos da fervor. Es algo, uy, qué conclusión, pastor. Sí, pero muchos no saben eso y no son fervientes, apasionados. Ese fervor que nos da el Espíritu. Una traducción del fervor del Espíritu sería incendiados por el poder del Espíritu Santo, incendiados por el fuego del Espíritu. Qué manera hermosa de poder servir, incendiados por el Espíritu. Alégrense. ¿Cómo no me voy a alegrar si tengo el fervor del Espíritu? Muestren paciencia. ¿Cómo no voy a mostrar paciencia, aún en el sufrimiento, si tengo el fervor del Espíritu? Perseveren en la oración. ¿Cómo no voy a perseverar en la oración si tengo el fervor del Espíritu? Centrado en la esperanza de Cristo. Y después, por todo eso, puedo ayudar a los necesitados. Puedo practicar la hospitalidad. Puedo bendecir en lugar de maldecir. Puedo alegrarme con los que están alegres y llorar con los que lloran y vivir en armonía sin ser arrogante. No pagar mal por mal, haciendo lo bueno delante de todo. Pero me llamó la atención una frase que está en el versículo 18. Dice, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. A veces no podemos vivir paz con todos. A veces tenemos que cortar relaciones, porque no es posible mantenerlas. Tenemos que hacer lo que es correcto ante Dios primero y no ante los ojos de todos. Esa calificación explícita, si es posible, nos deja saber, y te tiene que dar tranquilidad, de que no podemos y no debemos complacer a todos, pero debemos sí hacer atractiva la enseñanza de Cristo, decir las cosas con amor, mostrar que amo al Señor por la forma en que amo a otras personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y el ser, ¿qué decirles? El vivir en paz uno con todos, todos unos con otros, es la enseñanza de Jesús en las bienaventuranzas.
Bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz. Eso sí, eso sí. Y dejar, el secreto, lo dice Pablo, es dejar la ira para Dios, no para nosotros. Reconocer que Dios va a juzgar a todas las personas con absoluta justicia, con absoluta equidad, me da tranquilidad. Significa que no voy a tener que sentir la compulsión de corregir todos los errores de los demás por mí mismo y hacerles pagar a los demás por mí mismo. Dejáselo en manos de Dios. Gloria al Señor. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y vuelve el apóstol. Parece que el capítulo 12 es circular. Vence el mal con el bien. Sé un sacrificio vivo. Ama humildemente y con honestidad. Que el Señor le bendiga ricamente. Esto fue Romanos capítulo 12. Bye bye.